Así que bueno, les damos la bienvenida a todos. Creo que empezamos unos minutitos más tarde, así que disculpa por eso, pero ya estamos acá conectados y preparados para bueno, esta nueva sesión donde vamos a estar hablando un poco acerca de cómo iniciarse en el mundo del desarrollo web, cómo podemos entrar en este mundo y por ahí entrar sin haber seguido quizá una carrera formal o haber seguido una formación ahí tan tradicional, pero sin embargo podemos incursionar de todas maneras en esta industria. Así que la idea es que bueno, conozcamos un poquito de la experiencia de otros y tratar de bueno, inspirar a ustedes en el caso de que quieran iniciar, por ejemplo, una carrera en el desarrollo web, ver bueno, de qué manera se puede conseguir, cómo lo podemos lograr y bueno, qué es lo que debería aprender. ¿Okay? Así que para eso tenemos acá uno súper invitado. Tenemos a Cristóbal Ramos, él es un web developer ahí de full stack en Globant, trabaja actualmente en Globant, y nos va a estar contando un poquito acerca, bueno, de cómo se inició en el mundo del desarrollo web, qué fue lo que él tuvo que aprender, cómo fue su camino ahí en esa área, y bueno, a partir de ello vamos a un poco a tratar de resolver algunas dudas. Las pueden hacer en todo momento ahí en el chat y de esa manera, bueno, ahí podemos también conocerle un poco más a ustedes, ¿ok? Luego de eso vamos a hablar con César Avilés, que es el CEO de Scalab Academy, y él nos va a estar mostrando un poquito acerca de, bueno, también nos va a estar contando un poco acerca de cómo iniciarse en el mundo del desarrollo web, y para ahí tenemos preparado ahí una sorpresa para todos ustedes que le interesa esta área y a lo mejor quieren aprender un poco más acerca de ello, ¿ok? Así que, bueno, eso chicos, espero que se hayan acomodado ya en su asiento donde estén y comencemos ya esta clase. Somos parte de Digital Más 500, es un programa que busca acortar las brechas en el área digital y tecnológica en Latinoamérica. Y bueno, como Scalab somos una academia que nos dedicamos a preparar, a formar a los futuros talentos en el área del desarrollo de software y programación. Así que, bueno, ahí tenemos diversos programas que están orientados a formar y conectar a los talentos de Latinoamérica con empresas de tecnología ahí en Latinoamérica y en todo el mundo. ¿Ok? Así que, dicho eso, bueno, vamos a dar la bienvenida primero acá a Cristóbal Ramos, que es, como les comentaba, Senior Software Developer en Globant. Y con él vamos a estar hablando un poco acerca de, bueno, el área del desarrollo web, cómo nos podemos formar en esta área y un poco qué ruta recomendada también nos puede dar como para que ustedes tomen este camino. Así que, eh, hola Cristóbal, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Hola, buenas. Aquí bien, bien. Saliendo del trabajo ya, preparando aquí la presentación. Eh, Fuera de Buenísimo. eso, bien. Esperando el día de mañana para repetir. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Cristóbal, hay que decir de que tiene una vocación especial por enseñar también. Actualmente está ahí haciendo un bootcamp incluye Tech Lab, que es para personas con capacidades diferentes, ¿no es cierto? Pero que están ahí incursionando también en el área de la tecnología. Y bueno, tiene a cargo ahí unos cursos con ellos. Así que, bueno, algo en el cual nosotros también colaboramos y es un súper buen proyecto. Así que, ¿qué tal va con eso? ¿Qué tal vas con eso, con ese bootcamp? Bien, excelente, excelente. Ahí en ese bootcamp trabajamos con personas de distintas discapacidades y también de distintas partes de Latinoamérica. Y la verdad es que se ha logrado llevar a cabo una nivelación en los conocimientos de desarrollo web básico, pero finalmente son los conocimientos con los cuales hay que partir cuando uno se lanza en el camino del desarrollo. Así que excelente, ha sido una súper buena experiencia. He conocido a personas que van a ser potenciales, excelentes desarrolladores y desarrolladoras, eh, por lo cual he estado muy contento. Igual he tenido una muy buena recepción también por parte de los mismos alumnos y alumnas. Así que
Ha sido muy bonito, gratificante, y a la par también, claro, cumpliendo como con esta vocación de enseñanza, que hay un deseo, una intencionalidad de enseñar a programar, porque no sé, como decía, ya no recuerdo qué divulgador científico, cuando uno está enamorado se lo quiere decir a todo el mundo. Hay algo similar aquí que pasa con la programación. Buenísimo, buenísimo. Bueno, eso sin duda es algo que es fundamental, ¿no? Tener esa vocación y ese ese interés, ¿no es cierto?, natural. Así que eso como primera cosa. Y bueno, y lo otro también, chicos, pasando al tema de ya como de la presentación y de lo que queremos conversar el día de hoy, vemos que hay grandes problemas, o sea, hay una escasez de talentos tecnológicos o digitales, y que por eso es que también, bueno, comenzamos este proyecto en Scalab. Hay una, digamos, desactualización de los contenidos de este tipo en la educación más convencional o tradicional. Entonces, hoy en día, cuando estamos ya en procesos donde se ha acelerado todo lo que es la transformación digital en la empresa, se necesita, ¿no es cierto?, de estos talentos y personas que se dedican a generar todas estas innovaciones, ¿no? Entonces, nos parece un punto importante y bueno, y eso, por eso queremos tocarlo también acá, porque, bueno, quizás muchos de ustedes tienen esa duda de cómo insertarse en la industria, a lo mejor si estudiaron otra carrera o a lo mejor, no sé, ya tienen por ahí más años, ¿no? Y bueno, a lo mejor tienen la duda de si es algo que yo podría hacer o no. Bueno, un poquito la idea de esta sesión, de que conversemos un poco acerca de, bueno, cuál es la motivación que hay detrás y cómo podemos tomar ese camino. ¿Okay? Así que eso lo dejamos, que bueno, hay datos bien duros, ¿no es cierto? Alrededor se estima como en 3,5 millones la demanda de nuevos profesionales especializados en el área TI o de ciencia y tecnología que se van a requerir de acá a unos años más, ¿no? Entonces, hay una brecha importante que reducir y bueno, si quieres iniciar un camino en esta industria, es una buena opción porque, bueno, en términos de remuneración, como todos sabemos, está dentro de lo, bueno, está como bien remunerado, ¿no? Así que si quieren hacer esa transición o ese cambio profesional, que es una opción, perfectamente lo pueden lograr o llevar a cabo, ¿no? Y bueno, acá hay otro dato, por ejemplo, que sacamos de LinkedIn, que la demanda, ¿no es cierto?, en ingenieros o profesionales del área full stack, desarrolladores, ¿no es cierto?, se incrementa a razón de un 35% en cada año, ¿no? Y bueno, estos datos no sé si son tan actualizados, pero como todos sabemos, para el contexto de la pandemia, bueno, se vio acelerado todo este proceso y sin duda ha ido aumentando cada año en una proporción no menor, ¿no? Así que eso, bueno, queremos conocerte más, Cristóbal, queremos saber un poquito más de ti y que nos cuente un poquito, bueno, cómo fueron tus inicios, o sea, como desarrollador, como developer, cómo digamos, nació en ti esta idea, ¿no es cierto?, de querer dedicarte a esto. O sea, ¿fue tu primer camino? ¿Estudiaste otra cosa primero? ¿Lo estudiaste después? ¿Cómo te formaste? ¿Cómo te preparaste para ser un desarrollador? Cuando supe que iba a estar esta pregunta, hice el ejercicio mental de recordar todo lo que me llevó a trabajar finalmente como desarrollador. Bueno, eh, primero que todo, yo empecé muy joven a desarrollar, empecé a los 14 años, pero antes de eso ya habían otros intereses, en verdad, que me llevaron al querer desarrollar, que era el interés general por la computación. Yo creo que como muchas, tenía un interés por los videojuegos y por ciertos programas, principalmente en esos años, año 2006, previo al año 2006, perdón, previo al año 2006, tendría que haber sido StarCraft y Encarta, programas que me marcaron en mi niñez. Entonces, en esa curiosidad también que me llevaba a esta instalación del programa, juego, ir probando, ir modificando, meterle mano al sistema, como se dice finalmente, muchas veces lo rompí también. Me aparecían las temidas pantallas azules en un sistema operativo Windows. Y eso era chico, yo había tenido ahí 10 años, no eran computadores míos, yo no tenía acceso al computador en ese tiempo. Entonces, cada vez que hacía eso con un sistema de cómputo, lo que yo hacía era ir medio desesperado a algún adulto y pedirle ayuda, que lo solucionase otra persona.
cuando ya me retaron muchas veces por haber, en diversas ocasiones, haber cometido los mismos problemas con los computadores, me di cuenta que si no aprendía yo, no iba a tener finalmente la libertad o no podía darle esa rienda suelta a la curiosidad que me producían los sistemas de cómputo. Fue por esa motivación que debo haber tenido unos 12, 13 años cuando caí en el foro de elhacker.net. Ahí me leí el manifiesto hacker escrito por una persona que se hacía llamar Dementor, no recuerdo ya qué años, tiene que haber sido el 80 y tanto probablemente. Y si bien el manifiesto hacker lo leo cada cierto tiempo a día de hoy, lo recuerdo bastante y con harto cariño, es un manifiesto bastante ególatra. Pero pese a todo tenía varias cosas que iban relacionadas con lo mismo, que resonaban mucho en mí, que era el tema de la curiosidad, de cómo incluso los sistemas educativos formales nos daban hilachas masticadas cuando uno lo que necesitaba era carne, figurativamente hablando, porque no como carne hace muchos años ya, pero uno necesitaba finalmente enjundia, necesitaba más conocimiento, y esa curiosidad avasalladora que desde ese entonces la encontraba irrefrenable y muy bella, me gustaba verla en otras personas y me gustaba verla en mí, se veía constantemente coercionada, ya fuera por los mismos sistemas educativos, fuera incluso por personas adultas, porque es cierto que la curiosidad muchas veces trae problemas. Fue ahí que decidí aprender y quería ser hacker. Esa fue mi primer acercamiento a la computación. Y leyendo, llegué a que los hackers debían aprender a programar, era algo básico. Partí con Visual Basic Script, archivos.bat, ir probando incluso imitaciones de virus, de cosas chiquititas, principalmente hechas en Visual Basic Script o Visual Basic for Applications, como macros de Excel. Y luego de ir en este mundo, que lo encontraba muy interesante, el mundo de la ciberseguridad también, caí en cuenta que, principalmente por la ciberseguridad, había otra cosa que era tan interesante como el penetrar un sistema o el destruir un sistema, y que era lo contrario finalmente, que era hacer sistemas seguros, y que tenía el mismo nivel de, o me generaba el mismo nivel de apasionamiento. Fue ahí en esos años, y ahí estamos hablando del año 2006, cuando recuerdo que encontré un libro sobre hacer sitios web en PHP 4. En ese tiempo estábamos en la versión 4.4 de PHP, era un lenguaje de programación horrible en ese entonces, nada que ver a cómo es hoy en día, que es un lenguaje muy, lo considero al menos personalmente bastante robusto e interesante, con algunos problemas, pero esa harina de otro costal. La cosa es que ahí empecé a programar realmente, empecé a hacer los ejercicios, y desde entonces no me detuve. Ahí encontré finalmente la primera mascada que le di a la manzana del conocimiento en el desarrollo web. Ahí me empezaron a hablar de bases de datos, ahí me empezaron a hablar hasta cierto punto de frontend y backend, porque en esos años teníamos más que nada monolitos, donde el mismo PHP escribía directamente el código HTML, perdón, y estaba totalmente todo no interrelacionado, sino que todo acoplado en un solo gran software monolítico que era capa de vista, presentación y modelo, o sea, perdón, vista, control y modelo, y no había finalmente buenas prácticas de software o no se aplicaban, no eran tan comunes como fueron siéndolo después. Pero fue en esa instancia como partí como developer. Y gracias a eso, en verdad, bueno, no conseguí trabajo de inmediato. Para mí era un hobby, o más que un hobby, era algo que me interesaba. Seguí hasta, bueno, trabajé también desde muy pequeño. Tuve que trabajar en esos años, trabajaba en los camiones como peoneta de azúcar. Luego me fui a trabajar como mecánico de autos Fiat 125 y nunca se me pasó por la cabeza que podía monetizar finalmente mis conocimientos en programación, porque en primera instancia pensaba que entre que no tenía un título, entre que era muy pequeño y entre que en verdad me preocupaban otras cosas. Cuando salí finalmente del colegio, que fue, bueno, con 18 años recién cumplido, yo terminé mi educación media en el servicio militar, la tuve que terminar. A posteriori de eso, me encontré con una serie de conocimientos en programación que todavía no monetizaba, pero que hacía trabajos por fuera ya. Levantar algún WordPress, algún carrito de compra con WooCommerce, cosas bastante sencillas quizás, pero que aún así eran necesarias y que era impresionante la cantidad de gente que las necesitaba, pero debido a también a mi edad, a mis desconocimientos en el mercado, a no saber moverme mucho también, seguí trabajando de muchas otras cosas. Pasé por la construcción, soy maestro eléctrico y de aire acondicionado, y es este mi último trabajo. Estaba trabajando como maestro eléctrico cuando finalmente la cooperativa en la cual trabajaba
tuvimos problemas económicos, se me tuvo que bajar el sueldo. En ese entonces yo tenía y tengo 2 hijos y me encontré sin trabajo. Me encontré sin trabajo, sin saber qué hacer. No tenía estudios. Los únicos estudios que he tenido han sido estudios en composición musical que no terminé, porque bueno, ahí tuvo mi primer hijo y me di cuenta que seguir estudiando composición musical no era una gran idea teniendo ya mi primer hijo en ese entonces. Y finalmente decidí probar suerte. Probé suerte con Get On Board, una plataforma de búsqueda de trabajo, la cual, en el caso que estén en una situación similar, incluso a futuro y incluso hasta el día de hoy, cuando he tenido que buscar trabajo, he utilizado Get On Board. Y por ahí encontré, envié unos 4 o 5 currículum, me llamaron, fui a las entrevistas y terminé trabajando para 23 People en el proyecto de Equifax, DICOM en Chile, como un desarrollador Java Sprint. Y yo en ese tiempo no sabía tanto Java, pero sabía programar. El programar es como andar en bicicleta casi, más allá de que se aprende una vez y no se olvida, es también una abstracción. Hay una abstracción mecánica, una abstracción lógica más que mecánica, desde la cual uno puede enfrentarse a otros lenguajes de programación sin necesidad de conocerlos directamente, pero sí sabiendo programar, sabiendo cómo funciona la lógica subyacente. Y eso fue. Pregunté si necesitaba, si había requerimientos de estudio, y me di cuenta que el mercado, en su precisa escasez de talento y en su precisa también necesidad de personas en general, evalúa las capacidades no en base al nivel de escolaridad necesariamente. Sí hay pruebas, sí hay entrevistas, es un trabajo muy humano la programación, si bien uno puede trabajar solo gran parte del tiempo, dependiendo del proyecto, hay mucho contacto humano, hay que saber llevarse bien con las personas, consultar información, respetar finalmente, respetar también las distintas formas de ser de cada uno, y me di cuenta en las entrevistas y en el irme introduciendo finalmente en el desarrollo que no era necesario tener el título que yo pensaba que era tan limitante. Lo probé solamente porque no tenía nada que perder, y a día de hoy, si bien no me arrepiento de no haberlo hecho antes, porque todos los trabajos por los que pasé me dieron un conocimiento de muchas otras áreas de negocios que me ayuda hasta el día de hoy, formas de ver la vida que me ayudan hasta el día de hoy, sobre todo la construcción, lo agradezco mucho, pero aún así queda la duda de qué habría pasado si lo hubiese intentado antes. Esos fueron mis inicios como desarrollador, así partí desde el inicio hasta que empecé ya a trabajar remuneradamente. Wow, wow, me encantó tu explicación, toda la ruta que tomaste, los distintos caminos. Yo creo que es importante eso, como de que todo suma, ¿no? Si hay alguien que estaba haciendo otro oficio, otro trabajo, bueno, y luego quiere hacer la transición a este, no es que empezó tarde, ¿no? Sino que bueno, eso te está sumando también a lo que tú vas a empezar a hacer, ¿no? Entonces, eh, no, me encantó tu camino ahí como al mundo este del código. Y ahí saber, bueno, ¿cómo fue tu primer trabajo remunerado? O sea, ¿te recuerdas cómo lo Sí, conseguiste? claro. Claro, lo seguí por Get On Board. De hecho, ahí había algo bien interesante. Estaba entre 2 trabajos. Estaba entre desarrollador Frontend Vue, que era lo que más manejaba, y también estaba por 23 People y hacia Equifax como cliente, que era como desarrollador Java. Desarrollador Java Backend con Spring. Perfecto. Y yo ahí estaba entre esos 2 trabajos seguros, donde en uno, voy a decir cuánto era, en ese tiempo yo era un junior también, entonces por un lado me ofrecían 600.000 pesos, que era seguro, ya era llegar y firmar contrato, y estaba esperando el llamado de 23 People, que en ese entonces pagaba 1.100.000 para un No, desarrollador Java Junior. casi el doble. Y, claro, y no era seguro, no me había llamado, ya me habían dicho que me llamaban en una semana y no me llamaban, no me llamaban, no me llamaban, estaba a punto de aceptar el otro. Y finalmente me aceptaron en 23 People, me llamaron. Y ahí conocí finalmente las oficinas de cliente, como cuando uno trabaja para cualquier pega tercerizada, trabajo tercerizado, perdón, por si hay personas de otros países que no manejan el concepto de pega, si me sale de nuevo me refiero a trabajo. En ese, en ese trabajo finalmente conocí principalmente oficinas de clientes, no trabajé mucho con 23 People, sino que trabajé con Equifax. Y fue una de las mejores experiencias de trabajo que he tenido. En verdad, todas han sido bastante buenas, no tengo nada de lo que quejarme, pero ahí en Equifax me dice amigos que me acompañan hasta el día de hoy.
De hecho, tengo dentro de esta semana la despedida de, la despedida de quien fue mi líder técnico, que se hizo después un gran amigo en mi vida, el cual se va para Irlanda, por Equifax nuevamente, vuelve a Equifax. Había estado trabajando en Scotiabank y ahora se va por Equifax, allá a oficina en Irlanda. Pero Wow, eso fue mi buenísimo. primera experiencia en Equifax, sí. Estupendo. Entonces, bueno, también te puede llevar a distintas partes del mundo Totalmente, este camino, ¿no? Genial, totalmente. genial. Y en tu caso, por ejemplo, si haciendo memoria de todo lo que tuviste que aprender, ¿qué fue lo más difícil, lo que más te costó, lo que más tuviste que, que dar vueltas ahí, o no sé, golpearse ahí Sí, ahí contra el muro? hay dos cosas que consideré muy complicadas. La primera, que siento que se me dio, pese a que era complicada, creo que fue una de las cosas en las que me ayudó a haber pasado por distintos trabajos, fue entender las abstracciones de lo que es una lógica de negocio y de entender finalmente que toda empresa es distinta. La programación es algo muy interesante porque incluso te habla de la posibilidad de saber medicina sin nunca haber estudiado para ser un médico o un doctor, doctora, debido a que te puede tocar trabajar en software en software de medicina. Te puede tocar trabajar en software de desarrollo militar, en software económico, core bancario, retail. Entonces, todas estas lógicas de negocio que hay que ir aprendiendo requieren un mindset que yo creo que me habría sido mucho más difícil de entender si no hubiese pasado por muchos trabajos muy distintos. Entonces, eso fue lo primero y que igual hasta el día de hoy sigue siendo complejo. Yo doy fe de que para mí son 2 meses en los cuales yo estoy totalmente perdido en un trabajo. Hay personas, y yo con que desarrollador que lo he conversado, tienen distintos tiempos. Las personas más notables tienen un mes, un poco menos, un poco más. Las personas que les cuesta un poco más, pero aún así son excelentes desarrolladores, hablan incluso de 6 meses. En mi caso son 2 meses. Yo en 2 meses logro ya entender más o menos lo que estoy haciendo, pero de verdad son 2 meses en los que siento que no entiendo nada hasta que cumplido los 60 días recibo una iluminación. De tanto no entender nada, de pronto el software, el sistema completo, qué es lo que estoy haciendo finalmente. No el programar, sino que para qué estoy programando esto, empieza a tomar ciertos sentidos, empieza a entender la lógica de negocio. Eso es algo difícil siempre de entender. Y lo otro, yo creo que es muy técnico, pero son patrones de diseño y patrones de arquitectura. No son tan difíciles de aprender, pero sí es difícil de entender por qué se siguen ciertas buenas prácticas o se hacen estas abstracciones también de ciertas ideas, ciertas formas de hacer las cosas, que van muy de la mano con lo que separa finalmente a un junior de un semi-senior y de un senior porque es la experiencia y la práctica finalmente la que te ayuda a llegar a entender por qué existen estas abstracciones, cuándo utilizarlas, cómo utilizarlas, por qué no crear también uno abstracciones, pero el tener esa claridad o el saberlo, o si me lo hubiesen dicho antes a mí, habría hecho que quizás pudiera llegar a ser un senior mucho antes, mucho antes. Entender esas dos cosas, entender la lógica de negocio y entender las abstracciones y las buenas prácticas, y también como una conclusión de eso, los patrones de diseño y arquitectura que se pueden seguir, principalmente los patrones de diseño, son quizás las armas más valiosas y también las más difíciles, que por más que se aprendan, uno tiene que seguirlas recordando día a día. Perfecto, perfecto. Bueno, imagino que, claro, en cada caso es distinto, ¿no? Pero bueno, aquí ya tenemos, es bueno entender de que no todo, o sea, obviamente no todo es fácil, ¿no? Que todo tiene su nivel de dificultad, que hay cosas que pueden costar más o menos, pero bueno, con práctica y con constancia se puede superar. Totalmente. Perfecto. Bueno, chicos, también si tienen preguntas ahí en el chat, las pueden ir dejando, las vamos leyendo. Estas fueron algunas que nosotros elegimos, pero si tienen otras por ahí, la pueden hacer también, ¿ah? Bueno, y cuéntanos, bueno, sabemos que actualmente estás en Globant, ¿no es cierto? Que es una empresa grande de tecnología, de gran alcance, y quería que nos contaras un poquito cómo fue tu recorrido para entrar a trabajar en esta empresa, ¿sí? ¿Cómo fue el proceso en que te llamaron? ¿Tú lo buscaste? ¿Tuviste que pasar una entrevista? ¿Cómo fue esa entrevista? Un poco, cuéntanos cómo fue ese camino y
cómo pudiste ahí entrar a esta empresa. Yo estaba trabajando en 23 People, luego de 23 People pasé a Waypoint, que es una empresa de logística GPS, líder en Chile, y en Waypoint estaba en soporte. Yo llegué a ser ahí líder de soporte. Y trabajar en soporte es horrible. No se paga mal, no, es entretenido, es interesante, pero es muy desgastante. Sobre todo cuando son plataformas como la de Waypoint, que es una plataforma 24/7 que está en tiempo real monitoreando vehículos. Entonces, cualquier problema que haya en la plataforma significa que los clientes de inmediato empiezan a llamar y hay que correr, hay que hacer cosas, hay que hacer que las cosas funcionen. Eh, Fue por esto que yo ahí estaba ya buscando trabajo en algún punto, luego de ya haber dado lo que yo sentía que había sido todo lo que podía aportar a Waypoint. Y Globan me llamó a mí. Globan me llamó a mí. Globan tiene un sistema de referidos. Entonces, yo desconozco hasta el día de hoy qué amigo o amiga fue. Ya tenía conocidos en Globan, pero alguien hizo llegar mi currículum. Y bueno, tampoco es tan anormal porque en este sistema de referidos de Globan, finalmente también dan una bonificación. Y esa bonificación va en base al nivel de seniority, es decir, si es junior, semi-senior, semi-senior advanced, senior, etcétera, que puede tener una persona. Por lo mismo, si tienen a alguien que quiere que recomiende, me avisan, ¿no? Pero por lo mismo, eso genera igual una cultura precisamente basada en el talento. Uno trata de recomendar a personas que sabe o que tiene confianza porque trabajó con ellas de primera mano, que las va recomendando para este tipo de empresas. Eso pasa en otras empresas, creo que ThoughtWorks, que también es una de las empresas bastante grandes, funciona de maneras similares. Así que también es como un consejo, no un consejo interesado, pero sí recordar que también es importante ser una persona amable en el trabajo con todas las personas, porque generalmente uno no sabe con quién se va a topar nuevamente en otros trabajos. Yo hasta el día de hoy de verdad no sé quién me recomendó a Globan, se lo agradezco mucho, Globan ha sido también una excelente experiencia, y bueno, ellos me contactaron a mí, me dijeron, yo pensé que me habían contactado por mi perfil de LinkedIn, por ahí me hablaron, y les dije que tenía que actualizar mi currículum porque yo estaba interesado en trabajar en Global. Era una de las empresas que yo sabía que si me llamaba, yo iba a ir. Otra empresa, yo no iba a dejar mi trabajo en Waypoint porque igual le tenía y le tengo un gran cariño y aprecio a Waypoint. Pero si me llamaba Global, para mí era evidente que yo iba a aceptar o iba por último a conversar una oferta con Global. Y nada, finalmente, ese fue el camino a cómo llegué. Pero claro, hay un punto en el seniority, generalmente de mid-level hacia arriba, donde ya las empresas son las que empiezan a llamarlo a uno. Y yo creo que eso es lo que uno debería buscar. Hay que tener siempre una autovaloración alta, alta, alta. No, bueno, en el caso que no nos podemos obligar a que todos nos apasionen las mismas cosas, pero sí es deseable, creo, generalmente que uno tiene que ser la persona buscada. Hay escasez de talento y uno tiene que ser ese talento que escasea. No necesariamente que escasee, pero uno tiene que llenar ese puesto, uno tiene que ser el talento. Entonces, en ese sentido, agradezco a quien me recomendó y esperaría que así fuese también para seniorities similares, pues, cuando uno ya empieza a hacerse notar también un poco en la industria, que es algo deseable y creo que habla bien finalmente del camino recorrido que uno ha llevado. Wow, buenísimo, buenísimo esa persona. Le mandamos también un agradecimiento acá desde este lugar, por si nos está viendo o nos ve en algún momento. Eh, y no, buenísimo. No sabía de este sistema de referidos que tenían. Pero bueno, ahí tuviste que hacer algún tipo o sea, una entrevista, un examen técnico para entrar. ¿Cómo fue eso? Ya como, ¿te hicieron algún tipo de Sí, evaluación? sí, aquí funciona con un gatekeeper, que finalmente es un entrevistador o entrevistadora que tiene conocimientos extensos en el área en cuestión. De hecho, a mí me habían llamado como para trabajar como senior developer Java y yo no quería ver más Java en mi vida, así que dije que quería ser senior developer en Node, me probé para Node. Ahí en ese momento no sabía si iba a ser senior o no. Viene una persona, evalúa tus conocimientos y esta persona es un trabajador de Globant, la cual finalmente determina si sabes realmente lo que dices saber o no. Esa es la única entrevista que hay como tal para Globant. Después el resto de entrevistas pasa a lo que se llama un talent pool, un pool de talentos, donde de acuerdo a tu perfil, cómo se va considerando, de acuerdo a la observación del gatekeeper, y también
los deseos personales, se va viendo los perfiles para adecuarlo a cada cliente. Y ahí los clientes son los que finalmente deciden con qué talento se quieren quedar. En este caso a mí yo le trabajo a Falabella. Fue Falabella quien solicitó mi perfil. Entonces, no recuerdo la pregunta, se me acaba de, de escapar. No, no, era eso. Se ¿Cómo fue el proceso de entrevista, examen técnico o bueno, si acaba- tuviste que darlo? Igual es distinto de empresa a empresa, es distinto de Ujú. empresa a empresa, pero engloban, en este caso fue así, fue una única, bueno, fueron dos entrevistas, pero por la misma persona, porque era una entrevista bastante extensa. No fue como tampoco algo tan fácil por solo que haya sido una entrevista, pero no hubo una evaluación escrita, no hubo un entregable, sino que fue una conversación Ah, ya, bastante ok. larga porque fue dividida en dos, pero fue una conversación de la tecnología en cuestión. Bien técnica, ¿no? Y ahí ya saben si este chico sabe o no, Claro. básicamente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, mira, están llegando ya algunas preguntas allí. Edison nos está preguntando cómo elegiste si te gustaba más hacer el front o el back. Vamos a hablar algo de eso ahora, justamente. Hay miles de lenguajes y su mayor problema ha sido identificar esto, empezar a estudiar, dice que empiezo a estudiar lo más comercial y empiezan a sacar nuevos lenguajes y bueno, en sí, es toda una locura, ¿no? De hecho, de eso vamos a hablar justamente también en un momento más, ¿no? Pero bueno, ahí en tu caso, ¿cómo te gusta más el front, el back? ¿Cómo Mm, lo evaluaste a eso? mí me gusta, a mí me gustaba programar. Eso fue como lo primero. Tuve la suerte y mala suerte también de que como no tenía una guía, no había tampoco ni siquiera los recursos que había hoy por hoy, ni siquiera YouTube, no había tampoco las lecturas que habían hoy. En eso, cuando me pillé con un libro de PHP 4, fue lo que aprendí a programar. Me hubiese gustado quizás aprender otro lenguaje de programación en primera instancia y no PHP, pero partí con ello y va de ahí lo que decía, de hecho, al inicio, de por qué elegí por cómo elegir un lenguaje, que no importa tanto en verdad qué lenguaje se elige, no importa tanto. Sí es una decisión que tiene una importancia también, no estoy diciendo que él carezca totalmente de ella, pero no es tan relevante como el hecho de ya aprender a programar. Porque como bien dice la pregunta también, siempre salen tecnologías nuevas. También con eso iba el permanente estar aprendiendo de las distintas prácticas, etcétera, porque día tras día van a salir nuevas tecnologías, nuevas librerías, nuevos trozos de código que uno desconoce, técnicas que uno desconoce, y la idea es estar, claro, en la punta de lanza, pero es imposible. O sea, uno puede tratar, él puede desear, puede incluso ser parte de esa punta de lanza y crear nuevos contenidos, pero aún así está avanzando la tecnología de las bases de datos, la tecnología de frontend, tecnología en backend, formas de comunicación. Siempre va a haber algo que no vamos a estar al día. En eso, mi recomendación para elegir lenguaje de programación es elige el que encuentres quizás más cómodo, con el que tengas más experiencia, partir con él, y finalmente, después de entender la base de la programación en general, ya ir y aprender lenguajes que den mayor cantidad de dinero. En mi caso, como yo decía, yo no quería programar más Java, sabía un poco de Node y me lancé por Node y solo gracias a los conocimientos abstractos de la programación que me había dado Java, donde estaban las buenas prácticas, los paradigmas, perdón, la, los patrones de diseño, etcétera, etcétera, fue en eso que a mí me ayudó a ser senior en Node sin haber programado en verdad mucho tiempo Node. De hecho, yo antes no había trabajado profesionalmente en Node. Y en cuanto al back y al front, creo que a mí en lo personal me gusta el área del full stack. Como me agrada todo el sistema, me agrada ver cómo se comunica cada parte del sistema. Mi path de carrera, de hecho, apunta a no seguir ahora como senior, sino pasar a software designer y después a arquitectura. Entonces, para poder llegar a arquitectura y entender el software completo, cómo funciona de principio a fin, necesito que saber también de front y saber de back. La verdad, lo que más me ha gustado, eso sí, en la práctica, ha sido el front. Yo pensé que siempre iba a ser el back hasta que me tocó trabajar con Vue. Cuando trabajé con Vue le encontré algo muy atractivo, muy agradable a trabajar con el front. Y luego, bueno, a día de hoy me desempeño en React principalmente, pero también es lo mismo o tiene ese mismo atractivo que hace que en verdad no me importe tanto a día de hoy si trabajo back o front. Tienen encantos distintos, por así decirlo.
Perfecto, perfecto. Y genial que ya menciones como toda esa, también esos frameworks, ¿no es cierto? Vue, Angular, React, que están tan como en boga, que también vamos a estar hablando un poquito más de eso en unos minutos más. Pero claro, para que se hagan una idea ahí los chicos que nos están escuchando sobre los distintos frameworks y a los que tú te puedes especializar, ¿no? Tú mencionaste Node, por ejemplo, y eso ya te abrió o sea, te abrió puertas, ¿no es cierto?, como para entrar a trabajar en una empresa grande, ¿no? Así Em, es. y hablando en cuanto a recomendaciones, por ejemplo, si hay alguien que está empezando recién, ¿qué le recomendarías tú para insertarse en este camino si lo quiere tomar ya en forma más profesional? ¿Ok? Lo primero sería tener claridad de que lo que llamamos habilidades blandas o interpersonales son tan importantes como las habilidades más técnicas. En Genial. cualquier empresa. En cualquier empresa, salvo quizá en una startup muy pequeña donde en verdad uno trabaja 3, 4 personas y uno es el único desarrollador, ahí quizás podría tener un poco menos de importancia. Pero en cualquier equipo de más de 10 personas conlleva el trabajar con personas, valga la redundancia. Y tener un mal ambiente o ser una persona que se lleva el proyecto, que no comparte los conocimientos de lo que realiza, o por el contrario, una persona que no recibe críticas o que no recibe conocimientos, es súper complejo, súper complejo. Yo he trabajado también en Waypoint como entrevistador, trabajado como entrevistador, también participé como voluntario entrevistador en Wikipedia, o sea, en Wikipedia, ¿verdad? En la oratoria. Y lo que más me importa cuando yo entrevisto a alguien es que esa persona tenga la capacidad de aprendizaje. Si esa persona se muestra reacia a aprender y a comunicar los conocimientos, esa persona es muy difícil que, por mucho que sepa, resulte atractiva para el puesto. Porque como les decía, finalmente la lógica de negocio siempre es distinta, siempre va a haber que aprender algo, siempre salen cosas nuevas. Entonces, una persona que sea reacia o que se vea compleja al aprender, para mí, en ese puesto en particular, le otorga mucho menos valor a una persona que sepa menos quizás, pero que tenga la capacidad de aprendizaje. Si las empresas que ya tienen cierto nivel económico son empresas que pueden pagar finalmente bootcamp, diplomados, cursos, entonces todo se puede aprender si la persona tiene el interés de aprender. Y más encima, si esa persona tiene aparte el interés de difundir ese conocimiento, 2 veces bueno. Eso es lo primero que recomendaría, como una apertura finalmente al aprendizaje, a recibir críticas y a también saber dar aprendizaje y críticas constructivas. Y la segunda, también relacionar los lenguajes, láncense por cualquier lenguaje. Si están como con la duda de qué lenguaje partir o qué tecnología aprender, la primera que les llame la atención, tómenlas. Si aún así no doy tanto quizás en el peso, no me atrevería a decirles como este lenguaje sí, este lenguaje no. Los lenguajes que mejor se pagan son lenguajes súper desconocidos como Clojure a día de hoy. Y en verdad, aquí en Chile ni siquiera sé si habrá mucho trabajo de Clojure. Entonces, en verdad, la recomendación que les puedo dar es esa: láncense por el lenguaje que les haya llamado la atención, de lo poco que hayan alcanzado a leer hasta ese momento, así como, no, este sirve para esto, para esto. Los lenguajes sirven todo para todo. Todo lo que sea de Turing completo puede programar hasta un sistema operativo total. Evidentemente, nadie va a andar matando moscas con una pistola, pero la cosa es que finalmente, mientras se entienda la programación, se puede lanzar hacia cualquier otro lenguaje y el conocimiento no les va a ocupar espacio. Todo lo contrario. Perfecto. Muy buenas recomendaciones ahí, chicos. Y sí, el tema de las habilidades blandas también es bien, bien, bien clave, ¿no? Bueno, acá Ana nos pregunta si recomiendan comenzar en una startup o una empresa con más trayectoria, ¿no? Mm, ahí hay dos caminos. Yo no sé, ahí es como una preferencia personal, una preferencia personal, perdón, porque en una startup va a ocurrir que uno va a ser una persona muy importante, con mucha responsabilidad, probablemente mucho trabajo también. Cuando uno está partiendo, eso puede ser bastante apasionante, también abrumador, también abrumador. El burnout, el que una persona se queme por trabajar mucho, es algo que pasa, es algo real. Yo estuve muy cerca de vivirlo en mi trabajo anterior, así que hay que tener cuidado con eso, porque nadie quiere llegar a los 35 años ya cansado de lo que quizá, o en mi caso, como si me apasionaba, me producía mucha pena que a lo que me apasionase me cansase, ya no lo quisiese hacer.
Y por el contrario, o en otras formas también, era lo que me daba de comer. Entonces, si me cansaba de hacer lo que me daba de comer, más triste todavía. Eh, entonces, yo pondría en la balanza finalmente, si lo que yo quiero es ese camino, si sé trabajar bien bajo presión, si quiero aprender rápidamente, trabajar en una startup puede ser una gran idea, una buena idea. La remuneración no suele ser tan buena como en una empresa grande. Por el contrario, en una empresa grande uno ve pequeños trozos de código por lo general, se dedica a algo más pequeñito, pero también tiene la otra parte buena de que tiene que también entender el sistema desde arriba y que tiene el apoyo también de muchas más personas y está esta lógica de la conversación, aprende también a trabajar bien con las metodologías ágiles como Scrum, Kanban, Scrumban, etcétera, que no se da mucho en las empresas más pequeñas, donde la metodología de trabajo es un poco más desordenada. Yo no tengo una preferencia realmente. A día de hoy, ya más cansado, me alejaría de las startups, salvo quizás que fuera una startup que me apasionase. Eso es otra cosa importante también. Es importante trabajar o si tienen la posibilidad de trabajar en un área de negocio, una lógica de negocio que les apasione, tanto mejor. Tengo colegas que no trabajan en bancos, por ejemplo, porque lo encuentran aburrido. Y tengo otros colegas que les encantan los bancos. Ahí hay que saber finalmente a qué es lo que le agrada a uno también y si está con la posibilidad de elegir en qué trabajar, yo tomaría eso quizás como una guía principal, que lo que esté haciendo la empresa en cuestión sea algo que me apasione. Y si me apasiona lo suficiente como para tener mucho trabajo y quizás no recibir una remuneración tan buena, pero si el proyecto, yo realmente quiero que ese proyecto se haga material, sin duda me iría por la startup. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí tenemos una contundente respuesta de Cristóbal ahí para que lo tomen en consideración. Vamos entonces a la parte ya más técnica, o sea, hablando bueno, cuáles son los roles, quién realmente hace un full stack developer. Si tuvieras que darle una definición y explicarle acá a nuestros amigos que están conectados, cuál es como el rol, cuáles son las labores que hacen, un poco podríamos hacer esa definición. Al full stack lo definen como el unicornio. No existe. ¿No? eh, un full stack se supone que es un todólogo, una persona que sabe tanto front como back, pero también maneja las bases de datos, maneja DevOps, que significa que son cómo se sube el código, cómo se despliega en producción, cómo se comunican también. E incluso también a veces se le agrega, y también debería saber un full stack, la verdad, el desarrollo mobile. Mm, el full stack no se espera que, que sea perfecto en todo esto. Generalmente se da mucho porque somos personas que tenemos conocimientos acotados o mejores en ciertas áreas de todos estos stacks. Cuando hablamos de stack hablamos de una pila de conocimientos que están agrupados en una especie de torta, por así decirlo. Eh, el full stack se espera que conozca las cosas, más allá de que sea excelente y el mejor programador del mundo en todas y cada una de ellas, se espera que conozca estas cosas. Entonces, para mí, el full stack es una persona a la cual yo le puedo decir el problema, y quizás esta es la definición más importante fuera de la que me dan broma, me da en serio del unicornio, es una persona a la que igual yo le puedo pasar un problema y esa persona sin preguntarme nada, salvo quizás cosas de comunicación con el resto del software, me va a llegar con una solución. Yo le podría pasar algo y él puede hacer la solución completa, desde el backend, frontend, base de datos, todo, 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 todo. En el día a día en el trabajo no es tan así, no es tan así. A veces uno se encarga de cosas más pequeñas, a veces más grandes, pero la definición del problema nunca va a ser tan detallada como yo se la esperaría dar a un frontend, que uno le da ya básicamente, mira, esto tienes que hacerlo así, así, y ya especificado todo el problema. Lo mismo a un backend solamente, uno le da el problema ya bastante procesado. Al full stack no. Al full stack yo le doy la necesidad que tengo nada más. Perfecto, perfecto. ¿Y cuáles serían los requisitos a nivel como laboral? ¿Qué es lo que deberías saber a grandes rasgos? Sí o sí debería manejar un framework de frontend, le hace Angular, React, Vue.js, idealmente uno de los tres grandes. Podría también Ember y otros menos conocidos, pero la verdad es que uno de los tres grandes es lo que pide casi cualquier empresa. Eh, sí o sí, para manejar cualquiera de estos frameworks de frontend, yo espero que esa persona sepa con fluidez HTML5, CSS,
Idealmente también maneje tecnologías wide area como de accesibilidad web, que no es tan solicitado, pero si hablamos de un full stack, yo esperaría que ya conociese esas tecnologías o que pudiese trabajar en ellas. En, en la parte del backend, que maneje una parte, un stack finalmente. Bueno, siempre se habla mucho de los stacks, que son como distintos tipos de tecnología que van agrupaditos, y en verdad son intercambiables. O sea, no por trabajar con X cosa en el backend, yo voy a tener que trabajar con Y en el frontend. Pero sin embargo, sí suelen darse estos stacks porque así tenemos una conversación compartida finalmente entre las tecnologías que aprender y las cuales no. Pero, ya que es como lo mínimo que necesitamos, sí se necesita que la persona sepa algún lenguaje de backend. Java, PHP, Node, Ruby, cualquier lenguaje que maneje el backend, idealmente diría que no tan, o sea, deseable, muy deseable, pero no tan deseable como que sepa algo de frontend, que es casi ya un requisito. Idealmente que maneje su framework también de backend, como Spring para Java, como Fastify o completo Nest.js para Node, como Rails para Ruby, Laravel para PHP. Y finalmente lo bueno de saber esas cosas, esos frameworks en general, es que también nos dan eso que hablé al principio del conocimiento abstracto de los patrones de diseño. Los frameworks ayudan harto, aprender un framework ayuda harto a entender finalmente estas abstracciones porque te obliga en verdad a trabajar con ellas. Yo diría que eso es lo... Ah, bueno, y sí o sí saber de conexión de base de datos y manejo de base de datos. Al menos un motor. Puede ser Postgres, puede ser Oracle, MySQL, MariaDB, pero tiene que saber de base de datos. Y también, aunque suene un poco, bueno, no es tan ridículo, en verdad tiene que saber cómo funciona un computador completo, saber cómo interactúa la RAM con el disco duro, cómo interactúa con el procesador, porque así también esa persona va a saber de DevOps, es decir, administrar un servidor que tenga en producción desplegando la plataforma que desarrolle. Por ende, creo que esas son las cosas básicas, mínimas, que debería saber un full stack. Hay muchas otras que son importantes, pero esas son las mínimas. Perfecto, perfecto. Y bueno que menciones, bueno, las bases, ¿no es cierto?, de HTML5 y CS3, por ejemplo, que algo que, bueno, vamos a estar hablando en un momento más también acerca bueno, cómo iniciarse con estas bases para tomar un camino como el que nos están mencionando, ¿no? Que además incorpora, digamos, no solamente la habilidad dura, como saber programar y qué sé yo, lo que mencionábamos hace un momento, sino que también el tema de habilidades blandas, ¿no es cierto? Y también de management o de saber trabajar en equipo. Bueno, hoy en día está muy de moda, ¿no es cierto? Está muy en boga el tema de las metodologías ágiles, que bueno, que también son, en el fondo es una mirada más 360 la que hay que tener como para realmente poder funcionar e insertarse con éxito en la industria, ¿no es cierto?, del desarrollo de software o el desarrollo web. Bueno, en términos de remuneración, al menos acá en Chile estamos alrededor de los $1.500 en cuanto a la remuneración que se estima en cuanto a los developers. Ahí lo dejamos para datos, ¿no es cierto? Como un dato importante, que también nos preguntan mucho acerca del salario promedio, ¿no es cierto?, de los desarrolladores full stack. Y bueno, bueno, todo lo que nos mencionaba, ¿no es cierto?, acerca del front. Si tuviéramos que dar una definición rápida del front, ¿cómo, cómo la darías, digamos, para los chicos que nos están escuchando? El front es todo lo que se ve. Es la interfaz gráfica, es la interfaz. En el bootcamp con las personas en situación de discapacidad, Touch for Inclusion, ahí había una forma que en el mismo conversar la dimos, que era imaginar una radio. La radio con una radio antigua, con sus perillas, sus controles de volumen, sliders. Esas cosas son el front, las que yo controlo. El cableado, lo que está detrás, finalmente, cómo funciona la radio en sí, podríamos decir, es el backend. Podríamos decir que la página podría funcionar sin front, claro, pero tendría que ser un ingeniero eléctrico el que lograse hacer funcionar la radio sin ningún control. Perfecto. Entonces ahí tenemos como esos dos mundos que tienen que convivir para realmente ejecutar, ¿no es cierto?, la aplicación con toda la lógica que hay por detrás. No es como la magia que le llaman algunos desarrolladores, la magia que pasa por detrás,
y bueno, que se ve reflejado en el front, ¿no es cierto?, que sería todo el aspecto visual y la estructura ya visual, ¿no es cierto?, de la aplicación. Bueno, hay distintas rutas, ¿no es cierto?, adecuadas para hacer un developer. Y esto es un poco lo que nos mencionaba aquí el amigo que nos estaba diciendo, bueno, ¿cómo hacerlo si nos perdemos en cuanto a lo que tenemos que estudiar, ¿no es cierto? ¿Qué rutas son las más recomendadas? Sabemos que cada vez aparecen más lenguajes o algunos se ponen más de moda que otros, pero realmente, ¿cuál serían como las más recomendables? Nosotros, bueno, como academia recomendamos algunos stack o algunos frameworks en especial que sobre todo se están requiriendo mucho en la empresa, y me gustaría que nos comentara un poquito, por ejemplo, acerca de algunos stack, como por ejemplo, el MERN. Cuando se habla de MERN, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tipo de tecnología hay por detrás? Y bueno, ¿cuál es tu opinión acerca de esta ruta? El MERN, propiamente tal, puede ser que aquí mienta, puede ser que esto sea una mentira, pero según yo fue lo primero que, o al menos fue lo primero que yo conocí, esto es verdad, fue lo primero que yo conocí como lo que era un stack. Cuando empecé a escuchar el concepto de stack, que antes yo no lo había escuchado como tal, sino que antes sencillamente decíamos, no sé, voy a utilizar Laravel para el backend y voy a utilizar Vue.js para el frontend y así lo voy a hacer. Pero después empezó a ver como esta especialización o nombres finalmente para todas las tecnologías que íbamos a utilizar, el stack de tecnologías que íbamos a utilizar. Y yo solo primera vez lo escuché con MERN. Es una sigla, si se dan cuenta. La M hace referencia a MongoDB, que es un gestor de base de datos no SQL, es decir, no relacional. Está Express, que es un servidor HTTP, framework en verdad de desarrollo JavaScript, de lo que podríamos decir bajo nivel, que no significa que sea malo, sino que es bastante, es bastante cercano a las bases del código, por así decirlo, sin tantas abstracciones, sin tanto, ¿cómo lo podríamos explicar aquí que fuera de bajo nivel? Sin esas construcciones o sin tantas de esas construcciones relacionadas a los patrones de diseño, por ejemplo, obligándote a hacer las cosas de un modo. No, Express tiene otra forma de hacer las cosas donde te da mucha más libertad a costo también de que sea más complejo en alguna otra. React que es un framework de desarrollo frontend, el más utilizado a día de hoy, de hecho el que trabajo yo también, desarrollado por Facebook, y Node.js en el backend, que bueno, Express es un framework de Node, pero Express podría funcionar incluso fuera de plataformas Node, ya que es como un servidor HTTP, más que cualquier otra cosa, un servidor HTTP. Podríamos trabajarlo con otros lenguajes de programación. Aquí lo que me indica este stack, que de hecho creo que salió en una pregunta también, es que una persona con conocimientos en Node, JavaScript, que se parecen bastante, que no son lo mismo, pero se parecen, podría manejar este stack le resultaría muy natural. Sería solamente ir aprendiendo las distintas tecnologías en cuestión, pero ya el lenguaje de programación lo maneja. De hecho, MongoDB se guarda en JSON, que básicamente es JavaScript también. Perfecto. Y bueno, imagino que se relaciona también con... Hay una diferencia con el MEAN, ¿no es cierto? Si nos puedes Claro. explicar ahí cuál sería la diferencia principal. O sea, la principal diferencia es precisamente el framework de frontend. El Ajá. desarrollo frontend cambiaría con Angular. Eh, que cambie el frontend, o la gracia también de la diferencia entre frontend y backend, que uno insista en esas diferencias de frontend, backend comunicado a través de APIs o de cosas laxas que uno puede desenchufar, es que puedo cambiar una parte de un lado sin que la otra cambie. Entonces, quizás si yo le digo a mi desarrollador backend que vamos a hacerlo en Mian en vez de MERN, el desarrollador backend se va a encoger de hombro y va a decir, no le cambia nada el trabajo. Pero claro, al frontend le cambia totalmente. Angular y React son bastante distintos, bastante distintos. Tengo mis opiniones personales al respecto. Me prefiero evidentemente React, que es lo que trabajo, y prefiero sobre React también a Vue. Pero Angular tiene, como similar a lo que dije de Express, que daba bastantes libertades, Angular es un poco al revés. Obliga a utilizar su forma de pensamiento, lo cual hace un código bastante ordenado, a costo de precisamente ser bastante constricto o con ciertas restricciones, pero obliga a tener un código ordenado que finalmente hace que todos los proyectos Angular se parezcan un poco. Entonces uno sin saber mucho de qué va el proyecto puede llegar y ver Angular y entenderlo más o menos rápido. Perfecto.
Sí, bueno, y hablando de nuestro amigo Vue, ahí lo tenemos también incorporado, y bueno, entiendo que a ti te gusta harto este framework en comparación a lo otro. ¿Cuál sería como lo que más te atrae de trabajar con Vue? Vue es sencillo, eso es. Yo creo que en programación, la programación es compleja. Así como siendo sinceros, la programación muchas veces es compleja. Por ende, el tratar de hacer herramientas que sean de sencillo entendimiento, que su curva de aprendizaje sea rápida, es siempre un plus para mí. De hecho, también hay grandes máximas que no las inventé yo y que vienen precisamente desde ciertas buenas prácticas o patrones como el KISS, así el Keep It Simple, Stupid, o el Young Need, You Ain't Gonna Need It, que son máximas que finalmente me dicen como mantengamos las cosas lo más simple posible. Si las cosas ya son complejas, mantengámoslas simples. Y Vue es simple, eso es lo que a mí me agrada. Uno en 2 horas ya puede estar haciendo un sitio web en Vue. Evidentemente, hay muchas técnicas avanzadas de Vue, hay mucho que aprender de Vue, entonces ese sitio que uno hizo en 2 horas, evidentemente, muy mejorable. Pero cuando uno está contra el tiempo, cuando uno está en programación y tiene un proyecto que necesita salir a producción pronto, muchas veces lo que uno necesita es hacer las cosas rápido, 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 lograr sacarlas y después, con el tiempo, cuando haya incluso devolución de dinero por parte de los clientes, uno puede ir pagando el mejorarlo. Eh, Vue permite todas esas cosas. Eso es lo que me agrada mucho de Vue, que podemos organizar todo en un mismo archivo, es fácil de entender por desarrolladores de frontend, tanto como backend. Mm, Principalmente eso sería. Igual Perfecto. Vue.js y React son como mis favoritos, pero Angular es el que, del que vale. Bueno, igual Pero para gustos colores. invitamos a un viejo amigo tuyo, que sería el amigo Java, ¿no? Java. Que, Yo a Java lo quiero, lo quiero. dale, pero es como el más utilizado también, ¿no? Oye, creo que hasta el día de hoy no, no ha disminuido ahí en su demanda. No, para nada. Con Java pasa lo que pasó con COBOL, que era el lenguaje utilizado para programar core bancario. Son sistemas heredados. Cuando alguien hace un sistema y ese sistema funciona, y ese sistema lleva 20 años funcionando sin errores, ese sistema vale mucho dinero, aunque sea muy viejo, aunque sea en un lenguaje de programación viejo, porque es un sistema que ha sido probado 20 años en producción. Cualquier desarrollo nuevo no va a tener esa gran ventaja comparativa. Bueno, con Java pasa algo similar. Los bancos cuando se migraron de COBOL se migraron hacia Java. Java está pensado principalmente en negocio, tiene un tipado estricto, entonces también, similar a lo que decía de Angular, eh, en base a que ser más estricto, te obliga a hacer las cosas de una forma, y eso puede ser bastante coercitivo en la libertad del desarrollo, pero a la vez esa coerción puede ser positiva en producir software rápido, en producir software entendible por todas las personas. Es fácil hacer código no tan malo en Java. De hecho, es difícil hacer código malo en Java, ese es el tema. Bueno, con Spring también Java mejora mucho, similar a lo que pasaba con PHP con Laravel. El framework hace que el lenguaje sea también mucho más expresivo. Sin cambiar el lenguaje, en verdad, el framework al obligarte a utilizar las abstracciones de software hace que programar en Java sea mucho más agradable de lo que era antes. Yo con Java quedé cansado porque me tocó ver desde Java 5 en adelante darle soporte a la plataforma. Entonces era mucho Java de muchos años distintos, programado de muchas formas diferentes, por muchas personas diferentes, lo cual es un poco caótico. Pero fuera de eso, Java es un gran lenguaje, robusto, muy utilizado. Como bien dijo Claudio, ya hay muchos sistemas legacy que no se van a ir. O sea, van a pasar 20, 30 años y van a seguir habiendo cosas en Java y va a seguir que haberle dando soporte y cada vez probablemente sea un lenguaje mejor pagado por lo mismo. Pese así a que aquí las universidades enseñan Java aún. Pese a que lo más nuevo, como lo que más sale ahora es Node o Python, y que Python, ojo, es más viejo que Java, pero ahora tiene un boom. Eh, Java va a seguir existiendo y probablemente exista muchos años más. Perfecto. Bueno, y a todos ustedes que nos están escuchando y quieren saber como más en detalle acerca de esto de Stack, por ahí en el chat le estamos dejando ahí unos enlaces para que puedan visitar ahí este Stack en específico. Y bueno, y ahí hay un programa que nosotros tenemos preparado para poder prepararlos bien en estas rutas que estamos mencionando, ¿no? Y bueno,
un poco para ir finalizando la presentación y bueno, para invitarlos también a ustedes a que se sumen a este camino de developer. Tenemos acá invitado a César Avilés también, ahí que te lo quiero presentar, Cristóbal, que bueno, César va a estar haciendo un curso gratuito aquí de desarrollo web, justamente, así que vamos a estar revisando las bases del desarrollo web con César Avilés, que es CEO justamente de Scalab Academy, y bueno, ahí va a estar súper interesante el 14, 15 y 16 de marzo. Los queremos invitar a todos para que se puedan unir a este curso y bueno, ahí probar, ¿no es cierto?, iniciar este camino si es que lo están pensando y bueno, ¿por qué no? Ahí ser compañero después de Cristóbal, ¿no? Así que, hola César, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, hola, ¿qué tal, muchachos? Muy buenas tardes. Hoy un gusto, Cristóbal. Muy, muy convincente, muy preciso en tus palabras. Se nota que tienes experiencia, así que bienvenido a Scalab como speaker, así que agradecido de tu testimonio, tu historia. Hay muchas cosas que concuerdo, que pasan en el día a día uno como desarrollador o como programador, así que bien en ese sentido. Agradecer también, bueno, a todos los que están en esta masterclass. Sí, bueno, yo me presento, como lo dijo Claudio, soy César Avilés, soy CEO founder de Scalab Academy, Hackea tu Futuro, y sí, este próximo 14 de marzo tenemos el lanzamiento del primer curso gratuito, 100% gratuito y 100% online en vivo de desarrollo web. Vamos a estar desarrollando una landing page, ¿ya? Con HTML5, CSS3 y Prepros. ¿Ok? La vamos a hacer desde cero, así que los invito a todos a que se registren desde ya al curso. Mira, bueno, ahí está, bueno, obviamente una categoría frontend, estas son, de hecho, son como las bases para que tú puedas en el futuro escalar a un React, a un Angular. Obviamente tienes que saber JavaScript para lograr escalar en tecnología, en Angular, React o Vue. Este curso está enfocado en HTML y CSS específicamente. Luego estén atentos a nuestras redes sociales porque vamos a lanzar otro gratuito que tiene que ver con JavaScript precisamente. Pero en esta ocasión es de HTML y CSS. Para los que me han preguntado por la comunidad que tenemos en Telegram, que aprovecho de invitarlos a que se unan, hay muchachos, dejen el link y del Instagram también. El diseño ya va a estar predefinido. Ya este no es un curso de diseño. Nos vamos a diseñar la interfaz. Para los que me han preguntado, la interfaz ya viene lista. Obviamente, como buen front, vamos a analizar esa interfaz, vamos a diagramarla a modo de bloque, ¿cierto? Cómo está estructurada para luego pasar ya al pasar la HTML y CSS posteriormente. Ya vamos a revisar desde la sintaxis de HTML5 y la sintaxis de CSS3 también, valores, propiedades, etcétera, desde lo básico hasta lograr construir esta landing page que, si me permite, Claudio, compartir pantallas si las quiero mostrar. ¿Cuál es la landing page que vamos a desarrollar? Eh, dale, damos un segundo acá Para que tengan un preview de lo que vamos a hacer. ¿Puedes ahí? ¿Te parece? A ver, dame... No puedo. El anfitrión inhabilitó la función para compartir las pantallas. Dice. Estamos buscando la opción, a ver. O te mando yo y tú lo presentáis, po. Dale, ¿Te mándame el tinca? enlace. Sí, sí. Sí, Que te mando el screenshot. por alguna razón no está abriendo aquí la ventana. Te lo voy a mandar al correo. Mándalo acá en el, en el chat, puede ser. Se puede adjuntar acá en el chat, ¿verdad? Sí, aquí de chat de panelista y mándame el enlace y lo vemos acá. Lo voy a mandar a panelista, dale. De su ordenador, perfecto.
Lo estoy buscando, denme un minuto. Project. Acá está. Lo encontré, muchachos. Y ahí lo envié, Claudio. Puede abrirlo ahora. Lo envié a panelistas. Está como bloqueado este Zoom. ¿Lo enviaste en el chat de ¿Sí? ¿En el chat? preguntas y respuestas o en el chat abierto? Está... Mándalo En el abierto. Ahí te lo envié el correo igual. Pregunta y respuesta. Dale, que justamente el pregunta y respuesta no lo puedo, no se puede abrir acá. No, ahí no lo envié al otro, porque está abierto. Ahí. Igual te lo pasé en un correo, si lo quieres mostrar. Bueno, mientras Claudio busca el archivo, este jueves, muchachos, por nuestro canal de Instagram, vamos a transmitir un live en donde vamos a resolver, bueno, todas las consultas, dudas que tengan sobre el curso que inicia el 14 de marzo. Ya llevamos cerca de 1.400 personas registradas al curso, básicamente mercado mexicano, colombiano, peruano y chileno, así que esperamos formar en marzo a más de 2.000 talentos en desarrollo web con esta iniciativa que estamos impulsando Scalab y otras entidades también que nos colaboran y nos apoyan a modo de alianza estratégica, así que estamos súper contentos en ese sentido de la conversación que hemos tenido. Ahí está, el de al lado, ese mismo es. Bueno, ese es el landing, muchachos, que vamos a trabajar en el curso, ¿ya? Así que a todos los que aún no se registren, bueno, los invitamos a que se registren el próximo jueves. Recuerden que tenemos, o sea, este jueves a las 16 horas tenemos un live donde vamos a estar explicando, resolviendo todas las dudas. Una vez se registren, al final del proceso, los invito a que se sumen a la comunidad de Telegram. También estamos ahí recibiendo feedback, consulta, etcétera. Y también para que estén al tanto de todas las cosas que se vienen en Scalab Academy, los materiales, vamos a enviar todos estos materiales, todos estos screenshots al inicio del curso para que lo tengan en su recurso al momento de iniciar, ¿ya? Y finalmente igual vamos a ver un poquito de GitHub porque vamos finalmente a deployar el proyecto en un repositorio y obviamente se lo vamos a compartir. Al final del curso vamos a trabajar en 3 templates que van a ser elección para ustedes. La idea es que salgan con un proyecto. Entonces nosotros le liberamos 3 templates que van a ser diferentes a este, con otra arquitectura, otro diseño, para que ustedes lo puedan desarrollar en un periodo de una semana a 2 aproximadamente, ¿ya? Para que pongan manos a la obra con lo que vamos a aprender en el curso y después lo puedan compartir. Y obviamente este curso, a todos los que entreguen su proyecto, les vamos a entregar la certificación digital, que es un certificado, valga la redundancia, y una insignia digital, la cual la pueden compartir y va a estar vinculada a su LinkedIn. Si es que no tienen LinkedIn, bueno, créense un LinkedIn, es súper importante para el tema de empleabilidad, ya, porque ahí están las empresas que están buscando talento en el fondo. Sí, súper buena. Eso último que mencionaste, el tema de la certificación digital o insignia, a los que entreguen el proyecto final, que bueno, eso es algo que pueden compartirlo ahí en sus redes sociales, sobre todo LinkedIn, ¿no es cierto? Que es como, se adapta bastante para ese tipo de perfil, ¿no? Así que eso, darle las gracias por la asistencia. No sé si quiere hacer una última invitación ahí, César, al live para que conecten el Sí, jueves. ahí ustedes ahí lo dejó Franco. Gracias, Franco, dejó el Instagram de nosotros. Recuerden que este jueves a las 18 horas tenemos el live donde vamos a estar conversando sobre el curso, resolviendo dudas, etcétera, por nuestro canal de Instagram, ¿ok? Así que
estás todo cordialmente invitado al jueves a que asistan a este live y obviamente a que se registren a este próximo curso gratuito, que es el primer curso gratuito, ojo, que lanzamos en Scalab Academy y ya llevamos cerca de 1400 registros. Así que súper. Eso, no me queda más que decir, agradecer obviamente a toda la audiencia, en especial también obviamente a nuestro speaker Cristóbal, que nos compartió su experiencia, bueno, y a todos los que asistieron, claramente. Así que esperamos verlo este jueves, y recuerden que todos los martes, perdón, tenemos masterclass de diferentes temáticas, así que pueden seguir en nuestras redes sociales y estar al tanto de todo lo que estamos haciendo y todo lo que se viene. Así que eso, muchas gracias a todos los escaladores presentes. Gracias a ti, César, y gracias, Cristóbal, por tu tiempo, por explicarnos un poquito cómo fue tu camino para convertirte a ser un developer, ¿no es cierto?, bastante desarrollado ya en la industria. Entonces, bueno, agradecerte y ojalá tengamos otras más donde nos pueda ir contando otros temitas, otras cosas que puedan por ahí surgir o ser de interés aquí para la audiencia. Muchas gracias a ustedes, yo encantado. Habiendo disponibilidad, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, les deseamos a todos que tengan una muy buena tarde, buenas noches, que estén muy bien y ya estaremos conectando en otra transmisión, ¿ok? Próximo martes, definitivamente, claro, ahí vamos a estar hablando creo que de las insignias digitales justamente y del blockchain y bueno, toda esta tecnología como aplicada dentro de la insignia. Así que ahí ya estaremos publicando esa información. Genial. Ya muchachos, nos vemos, será hasta la próxima.